Concepto del lenguaje. Decimos que el lenguaje es todo el conjunto de herramientas y métodos que hacen posible la interacción entre los seres humanos. Entre los estudios que nos llevarían a entender mejor el concepto del lenguaje están incluidos la estructura abstracta de los sistemas de significación, lenguaje verbal, juegos de cartas, señales de tráfico, códigos iconológicos y demás, como los procesos en cuyo transcurso los usuarios aplican de forma práctica las reglas de los sistemas con la finalidad de comunicar. Entendemos la función del lenguaje como comunicativa y significativa en una perspectiva sociocultural y al mismo tiempo lingüística. De otro lado, debe tenerse en cuenta el lenguaje como capacidad desarrollada en el ser humano, como proponentes fisiológicos y psíquicos, tanto en lo individual como en lo social, gracias a los cuales estamos capacitados para abstraer, conceptualizar y comunicar. En lo psíquico incluye los procesos racionales del intelecto y la imaginación, dictaminando un nivel comunicativo, al igual que las prácticas racionales creativas y artísticas, entre otras. Lenguaje es la capacidad humana para comunicarse por medio de un código lingüístico verbal, según la Real Academia de la Lengua, como el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Expresión lingüística o comunicativa por medio de las lenguas definidas también como sistemas de comunicación verbal y casi siempre escrito propios de la comunidad humana. La lengua como sistema de comunicación vocal comprende unas reglas gramaticales que la identifican como una unidad o que debe ser hablada o utilizada de acuerdo a las reglas internas, en tanto que el habla corresponde a la manera como cada quien utiliza la lengua que conoce en dos campos, lenguaje oral y lenguaje escrito. El lenguaje oral corresponde a la manera natural de expresión de una lengua. Se nace con la capacidad de asumir el dominio del oral en un contexto social determinado. De manera inconsciente, asume en su ámbito social y cultural los aspectos sonoros, timbre, tono, intensidad, entonación. Igualmente asume las posibles variantes dialectales e idiomáticas. En el lenguaje escrito hay una especie de necesidad social de representar bajo caracteres gráficos los contenidos de la lengua hablada. Se recurre al uso de alfabetos. Los seres humanos contamos con una denominada función simiológica que nos habilita para adquirir, crear, aprender y usar códigos constituidos por signos. Esta capacidad posibilita el desarrollo y ejercicio de la competencia comunicativa y el uso del lenguaje. También que la lengua se asume como un sistema de signos orales y escritos que permiten la comunicación entre individuos. Novedades ortográficas: 1. Letras y palabras. El español está formado por 27 letras, 5 vocales, 22 consonantes, 5 diágrafos: la doble L, la Ch, la doble R o R, la Q, U y la G, U. Se escriben con B los verbos y formas de haber, deber, saber y caber, donde aparecen con el sonido B. C. Se escriben con C delante de A, O, U, cabello, color, cucaracha. C, Z. Cuando una palabra en singular termina en Z, al pasar al plural cambia la Z a C. Ejemplos: lombriz, lombrices; matriz, matrices. Los verbos terminados en zar, en ciertas formas de su conjugación, suele igualmente cambiar la Z por la C. Comenzar, comencemos; comenzar, empiece; destrozar, destrocé, entre otros. B pequeña o V. Se escriben con V las formas del verbo ir, donde aparezca el sonido B. Voy, vaya, vayamos. Igualmente los pretéritos indefinidos terminados en hubieron, hubo, hube, detuvieron, anduvo, tuve. Se exceptúan las formas del verbo haber, hubo. W. La W únicamente se usa en palabras provenientes de lenguas extranjeras. Si provienen del inglés, se pronuncia como U y como G. Whisky, whisky.
Si provienen del alemán se pronuncia como B. Wagner, R y doble R. Se escribe solamente una R a comienzo de palabra, razón, ruido, reto. Después de las consonantes L, N, S, alrededor, honrado, desratizar. Y después del prefijo subrayemos. Pero debe utilizarse el diágrafo doble R cuando se trata de palabras compuestas y prefijadas, cuando la R pasa a ubicarse entre dos vocales. Rector, vicerrector, repuesto, renacimiento, pre-renacimiento. Y. Se escriben con Y las formas de los verbos ir, oír, oyendo, oyó, voy, yendo, creer, creyendo o creyó, huir, huyendo, pero si la I final es tónica, debe escribirse con I. Fui, oí, creí, huí. Con el uso de esta letra suelen darse casos de palabras con doble escritura. Hierba buena, hierba buena, hierba, hierba, hiedra, hiedra, mayonesa, mayonesa, reconocidas porque el diccionario de la Real Academia, cuando la Y es conjunción, para evitar cacofonía o efecto de pronunciación, toma la forma E frente a palabras que empiezan por I, María e Isabel, excepto cuando la I forma diptongo, agua y hielo. No se permite reducir el grupo NS, instancia, no instancia, circunstancia, no circunstancia, constante, no constante. En grupos consonánticos como PS y PT son válidas tanto la forma consonántica completa como la forma simplificada. Ejemplo, es correcto escribir psicología y psicología, psiquiatra y psiquiatra, septiembre y septiembre. En el caso del grupo BS se admite tanto el grupo completo como la eliminación de la B, de manera que puede decirse oscuro y obscuro, sustantivo o substantivo, sustrato o substrato. El empleo del prefijo post en lugar de post, postdata, postoperatorio, siempre y cuando la palabra no empiece por S, postsimbolismo, no postsimbolismo. En las vocales formadas a partir del prefijo bio, vida, en casos como biooceánico, biooxidación, evitando que se confundan con las formadas desde el prefijo bi. 2. Se debe mantener las dos vocales cuando la vocal por la que se inicia la palabra base es en sí misma un prefijo, tal como sucede con las vocales A, E, I, cuando funcionan como prefijos privativos. Así, al mantener las dos vocales evitamos problemas de identificación de la palabra base. Por ejemplo, archi ilegal, diferente a archilegal, o ultramoral, diferente a ultra amoral. De la misma manera, en el caso de las palabras compuestas que tienen dos vocales iguales continuas átonas, se admiten las dos formas: contraatacar, contraatacar, sobre esfuerzo o sobreesfuerzo. Se sugiere el uso de las formas simplificadas cuando se encuentran generalizadas en la lengua oral: contraataque, sobreentender, microorganismo, reemplazar, antiinflamatorio, eurooccidental, portaaviones, semiconsciente. Es de tener en cuenta que no es adecuado reducir las dos vocales a una sola en la escritura o en el habla de los siguientes casos: al llevar a cabo la reducción vocálica y resulte una palabra ya existente con significado distinto, se deben mantener las dos vocales en restablecer, volver a establecerse, para que no coincida con la restablecerse, recuperarse, o en reemitir, emitir de nuevo, diferente a remitir, enviar.